Bernardo Fernández. ¿Cómo te dicen de cariño? Bef. Bef, Es que así firmo mis caricaturas desde hace más de 30 años. En la Bef. secundaria empecé a firmar Bef. Está este caricaturista maravilloso que se llama Gis, que para mí es como un dios. Y yo dije, "Bueno, yo quiero ser como él". Entonces, soy Bernardo Fernández, mis iniciales. Él es Gis, yo voy a ser Bef. Y desde entonces es un homenaje permanente a mi adorado Gis. Hay alguien que nos escribió ahorita, Bernardo, Bef. Ajá. Te voy a decir Bef, Sí, Bef ¿te está parece? perfecto. Que nos dijo, se llama Iván, y dice, yo siempre quise hacer cómics, Ujú, caricaturas, en fin. Pero bueno, pues no me dejó lana, no tuve presupuesto, ujú. me fui a estudiar ingeniería o no sé qué tanta cosa, y el caso es que es un sueño guardado en un cajón. Ujú. Es tan difícil sacar avante este tema de las caricaturas, de los cómics. O sea, es un Yo, mundo yo difícil. creo que es tan difícil como cualquier actividad creativa, como ser escritor, que también soy escritor, como ser músico, es perseguir un sueño, porque no hay, es decir, no hay, en el caso concreto de los cómics ni siquiera hay estudios formales, o sea, no hay una universidad donde tú puedas, en México no existe, una licenciatura en narrativa gráfica no existe, no me parece tan mal que no exista, yo creo que es muy difícil enseñar, es un oficio eminentemente autodidacta. Por otro lado, la industria de historieta que tuvimos durante mucho tiempo en México de historieta popular desapareció. O sea, tú ya no ves las historietas populares en los puestos. Ahora solo hay cómics de superhéroes y manga japoneses. Entonces, es difícil como hablar de un oficio que tiene pocos espacios de proyección profesional. Yo soy muy afortunado, yo he publicado como 8 novelas gráficas, casi todas, bueno, entre Editorial Océano y Sexto Piso. Pero ahora, con lo digital y en respuesta a este chico, yo siempre pienso que nada debe interponerse entre tú y tus sueños. Entonces, en respuesta a él ahora, a través de lo digital y de las redes que usamos todos, del Twitter, del Facebook, muy especialmente el Instagram, puedes subir tus cómics. O sea, ya no necesitas una editorial que las distribuya, Claro. porque colocadas ahí automáticamente se pueden ver en todo el mundo. Bueno, menos en China, pero en el resto del mundo. Y eso ha permitido que una generación muy jovencitos de dibujantes de cómics Se potencia. no solo se potencie, sino que estén proyectando su trabajo. Está el caso de dos chicas muy jovencitas de Tania Camacho, que hace un cómic, webcómic le llaman, que se llama Jours de Papier, que es es una tira cómica de 3 cuadros de la vida con su pareja. La hacen entre ella y Esteban, que es Rojo, que es su pareja, y hacen una tira sobre vida cotidiana muy bonita. Con las cosas que nos pasan a todas las parejas, buenas y malas, con mucho sentido del humor. Y, una, y Alejandra Gámez, que hace una tira que se llama The Mountain with Teeth, y ambos, Jours de Papier y Mountain with Teeth. A mí, que soy de otra generación, yo no les hubiera puesto los títulos ni en francés ni en inglés, pero están disponibles en redes en todos lados, y eso les ha permitido hacerse de un público, poder ir a convenciones de cómics, vender sus libros, hacer un oficio de esto, yo creo que lo que sucede no solo con los cómics, sino con todas las actividades creativas es la preocupación de los papás sobre de qué vas a vivir. Pero en estos tiempos aciagos que vivimos, que corremos, ya no tienes ninguna garantía de tener un modo de vivir siendo ingeniero o siendo ¿O no? abogado. Exacto, entonces eso ya no es garantía. Entonces, en concreto y en respuesta a este chico que estudió ingeniería, sube tus cómics a tus redes sociales y que nada te detenga. Bef, ¿qué pasa en el entorno de familia? Porque también creo que a lo mejor, digo, no conozco la vida de Iván, de Ujú. este chavo, pero a lo mejor Iván no tiene en casa ese impulso de ese empuje de lo importante del arte, lo importante de tus dibujos. Recuerdo un primo Ujú. que a los 4 o 5 años él tomaba un lápiz y hacía unas maravillas. Qué belleza. Y nunca se dedicó a eso. Como que no hubo ese impulso en la familia, como que no hubo, oye, eso está bueno, eso está padre, eso está bonito, eso está chingón, Eh, sácalo. Eso es fundamental. Entonces, ¿tú qué viviste? Una familia yo soy de una familia
varias generaciones de profesionistas. Yo soy hijo y nieto de ingenieros y maestras. Y, y a pesar de ello, a pesar de que era algo totalmente ajeno a la esfera que se conocía en mi familia, fueron mis papás decididamente apoyadores, supportive en inglés, no sé cuál, es que no es exactamente apoyadores, digamos, sí, nos apoyaron, nos incentivaron a mi hermano, que es músico Mm. de rock, y que voy a presumir, hoy, Alfredo, de Mamá Pulpa, que es su banda, tomó hace rato un avión para irse de gira a Canadá, a ¿En Vancouver. Sí, serio? sí, está nuestra banda de ska punk Mamá Pulpa, que lidera mi hermano Alfredo. Hoy se fue porque van a estar haciendo una gira de 2 semanas en Canadá. Oye, qué buena noticia. Dile que nos hable. Sí, te lo voy a remitir. Dile que nos hable, que nos cuente. Oye, mamá pulpa en En Vancouver. Vancouver. Pero lo que me parece muy importante, sí, creo que el apoyo de la familia es importante. Mi papá que es ingeniero y además como buen ingeniero muy, pues sí, muy cuadrado, de repente muy rígido para muchas cosas. De repente andaba ayudándole a cargar instrumentos cuando era chiquitillo de 17 años que se iba a tocar, y a mí siempre, como decía Remy Bastien, el primer editor que tuvo Marvel en México, siempre me compraron toneladas de papel. Entonces, sí, creo que eso es muy importante. Eso es muy importante, y a mí a la larga me permitió desarrollar una carrera dibujando cómics en concreto, porque no soy propiamente caricaturista. A veces me dicen caricaturista, pero yo no hago cartón editorial. ¿Cómo lo llamas entonces? Narrador gráfico o historietista. O sea, yo cuento historias combinando palabras e imágenes. Y ahí de repente me pasa otra cosa que me dicen, oiga, pero entonces, ¿qué personaje haces? O sea, sobre todo los niños, que cuando conozco niños o adolescentes, sí tienen como esta ilusión de que les diga que dibujo al Hombre Araña o a Batman. Y Es que bueno, Marvel y DC Comics nos han aplastado, ¿no? sí, Como que son los referentes son los gigantescos referentes inmensos, pero corporativos. corporativos, pero pues eso no es la realidad. Pues no para todo mundo. Yo tengo varios amigos. Hay un dato que te puede parecer interesante. El 20% de Marvel se produce en México. O sea, entre dibujo, color, creo que no hay guionistas, pero dibujo y color, el 20% de lo que produce Marvel se hace ¿Cómo en México. Sí, crees? así es. Y una de las grandes Qué estrellas, dato, ¿eh? y una de las grandes estrellas del cómic de superhéroes, que se llama Humberto Ramos, es un chico que vive al norte de la ciudad, del satélite por ahí, y es una de las grandes estrellas de los cómics, dibujante del Hombre Araña. Ahorita anda en Australia en una convención de cómics. Ese no fue el mundo que yo elegí. O sea, yo no quería ser Hombre Araña, yo quería contar mis historias. Un- Hacer tu familia burrón, hacer tu No, memín no, no, pinguín. no, no, yo pensaba, yo lo que pienso es que es un género tan rico que te permite contar todo tipo de historias, y no quise tener un personaje al cual anclarme. Siento que eso hubiera, así como lo veo yo, hubiera sido un poco limitado. Te voy a contar, mi último libro de cómics, publicado por Océano, se llama Habla María, y es un testimonio en forma de cómic del momento en que a mi ex esposa y a mí nos dieron la confirmación del diagnóstico de autismo de mi hija mayor. Entonces, utilizo el cómic para contar esta historia que es muy fuerte, que ha sido la experiencia más dura de mi vida. eh, el cómic ayuda a suavizar mucho, de que una historia que puede ser muy fuerte, permite que sea muy accesible, y que básicamente para mí es una carta de amor. eh, ¿A al- tu a- hija? no solo a mi hija, sino a todos los papás de hijos con capacidades especiales. Y descubrir que el libro ha tenido como que ha tocado a otros papás, incluso hubo una pareja que se tatuaron un dibujo del libro, me ¿Qué demuestra, estás diciendo, Beto? sí, que ha sido de las cosas, de los ¿Qué estás grandes premios diciendo? que ¡Qué me ha dado la vida. bruto! ¿Qué? Para mí es una demostración de que los cómics sirven para cosas importantes, no solo para entretenernos, lo cual ya es bastante. O sea, ya es muy bonito leerte una aventura del Hombre Araña. Tú recordarás qué divertido era leerse a la familia Burrón o a los super Ay, era sabios maravilloso. o a Condori. Ay, Era yo, muy yo amo a divertido. Macuca, mano. No, Macuca es la neta del planeta, ¿no? A mí no me Claro, gusta no. tanto, pero le reconozco eso. Pero por otro lado, puede servir para otras cosas, para los mismos alcances que cualquier libro, pero con el añadido de que trae dibujitos. Y Oye, bueno, Bef, espérame. Digo, lo sueltas así con un...
Pero qué importante que alguien se haya tatuado, imagínate, Imagínate, no, un no, personaje de la historieta. no hay premio, no hay beca del Fonca, no hay beca Guggenheim que sea para mí más grande que esta pareja que encontró una resonancia con su vida en mi cómic sobre autismo como para tatuarse un dibujo del libro. ¿Dónde podemos leer tu historieta? Habla María, editado por Editorial Océano, está en todas ¿Habla las María? Habla María. Y le puse ese título, tú te has de acordar, bueno, ya son de la prehistoria de los hermanos Marx, Sí, y estaba Harpo, que era el que tocaba una corneta para comunicarse. sí. Su autobiografía se llama Habla Harpo. Entonces, cuando había que ponerle un título, yo quise hacer el doble juego, mi homenaje a Harpo. Y bueno, mi hija tiene justo un reto de lenguaje, y entonces era como, queremos que hables, pero también cuando habla, escucharla. Entonces, y por eso, Como esa corneta. como esa corneta de Harpo, exacto, por eso se llama Habla María. Hice Wow, también, Bev. No, 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 qué historia, qué bárbaro. No, no. Ahora sí me dejaste con el oye, oído cuadrado y el ojo cuadrado. pero quiero abundar en esto, que en realidad era un poco lo que venía a platicarte hoy, es que he tenido el privilegio de tener una doble carrera, ahora que Iván hablaba de dibujar. También escribo novelas, que es otra que seguramente hay Bueno, mucha gente ojos de que... lagarto, ¿qué tal? Exactamente. Una joya. Vamos con eso. Déjame ir una Muy bien. pausa, Bev. Regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Leonardo Fernández, Bev, cuéntanos, nos ibas a hablar de ojos de lagarto, que yo nada más les quiero decir, esto que escribe Bev, de ojos de lagarto, que además eh, vale mucho la pena adentrarnos, nos facilita mucho porque está traducido a 6 idiomas. Ujú, sí, sí. ¿Cuáles son? Está en alemán, en holandés, no, tres idiomas, en alemán, holandés y mandarín en China. Eso fue una locura porque el libro se publicó hace muchos años, en un Ajá. momento en el que no tuvo la resonancia que yo esperaba. Fue más o menos en los años del Bicentenario. Ujú. Entonces todo el mundo estaba Ay, yo, concentrado. me Sí, salió sí, del sí, alma, sí, perdón. no, igual a mí. Bueno, Ay, perdón. Igual a mí, pero dice. en ese momento tuvo más atención en el extranjero que en México. Entonces tuvo una edición en Alemania, tuvo una en Holanda, y la más extraña es que se tradujo al mandarín, y esto además produjo que en aquel momento, que además el embajador en China era Julián Ventura, que ahora es subsecretario de Relaciones Exteriores. En aquel momento la Embajada de México en China consiguió que me invitaran a un festival literario de autores extranjeros en China, que me permitió recorrer los 4 puntos cardinales de este país al que yo nunca había estado, presentando la novela. Y pasaba una cosa muy, muy curiosa, los chinos se sorprendían, me llevaron tanto con estudiantes o lectores que en mandarín, como lectores a muchas escuelas donde se estudiaba español, y siempre su pregunta era, ¿por qué le interesa y por qué sabe tanto usted de China? ¿Cómo alguien al otro lado del mundo se interesa por nuestra cultura? Y es que la novela es a partir de un incidente histórico real. Esta es una novela escrita, tengo que, de repente, es que publico alternadamente cómics Y escrito. y sí. Entonces, es una novela que combina novela histórica, fantasía y novela de aventuras. Esto es real. En 1923 se incendió el barrio chino de Mexicali. Y cuando llegaron los bomberos descubrieron que las casas estaban interconectadas por túneles, y que por cada chino registrado en migración había 4 o 5 de Que no estaba incógnito. registrado. Exacto. Y esto a mí me soltó, me echó a volar la cabeza, y dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si ese incendio le produce un dragón que escupe fuego? Y entonces la novela es sobre un anciano chino, traficante de opio y alcohol durante la prohibición en los Estados Unidos, que tiene escondido un dragón que escupe fuego en el sótano, pero en mi novela se convierte en una ciudad subterránea en Mexicali, y se cruzan varios personajes. Hay un cazador de animales exóticos que existió, se llamaba Frank Bock, que se dedicaba a cazar animales por todo el mundo y para proveer a circos y zoológicos. Se cruza con un espía que es mandado por el Kaiser Guillermo II
a proponerle una alianza militar a Pancho Villa para atacar a los gringos por el sur y que fracasa. Y los protagonistas de la novela, un veterinario que viene huyendo con su hijo chiquito, vienen huyendo como de ya no de la revolución, sino como de las cenizas de la revolución. Él es viudo de una gringa, mamá del niño, y quieren cruzar la frontera para reunirse con la familia del niño al norte de los Estados Unidos. En Pero la pues eso es frontera. lo más vigente que hay. Claro, sí, además somos ¿Qué un país de cosa? migrantes. Estás contando una historia de ahorita. Es el encanto de la literatura. No, ¿Tú no tiene, tienes ascendencia china, no, Bev? yo soy mitad indio y mitad árabe. O sea, mitad indio oaxaqueño y españoles del sur, así que no. Sí, Pero ¿cómo llegó tu papá con tu mamá, pues? ¿cómo se conocieron? Pues es que oaxaqueña con libanés, ¿dijiste? No, ya, mi papá ya era como cuarta generación, pero de españoles del sur. No, pues se conocieron en una cafetería en Jardín Balbuena, ya no tenía nada de glamoroso. ¡Qué maravilla! Eso es glamoroso, ¿qué te Sí, pasa? a su modo es Ya glamoroso. la gente no se anda conociendo en cafeterías. No, ya todo es No, Tinder, ya ¿no? todo es Tinder o todo es Kindle o no, Kindle, el Tinder. Sí, Tinder. No, yo soy, Ojalá todo fuera Kindle, sí, pero no. no, yo tengo, sí, de origen eso, oaxaqueños ¿sabes? Alguna vez en Marruecos me encontré yo te decía hace rato muchos privilegios y uno de ellos ha sido que esto de dibujar y escribir me ha llevado por muchas partes del mundo y en alguna ocasión en Marruecos me encontré a un muchacho que se me quedó viendo en el hotel. Marruecos, que el mundo árabe es un misterio, ¿no? Y entonces me dice, usted es como yo, usted es mitad indio y mitad árabe. Ah, hijo. Ajá, y yo me quedé viendo y dije, pues sí, pero ¿cómo sabe? Yo soy mexicano, ¿usted cómo sabe? Él me dijo, a mí siempre me preguntan que si soy latino o puertorriqueño. Y efectivamente, sí tenía como tipo latino, pero me supo ver, y efectivamente son mis raíces. Oaxaca, mi abuelo era zapoteca, y del otro lado, mi abuela mestiza, y del otro lado los Fernández son descendientes de español, Españoles. pero con muchas costumbres árabes, como muy del sur, supongo que andaluces o por ahí. Entonces identifico esas como, y me gusta esa combinación No, de China lo único que yo sabía es que mis papás nos llevaban mucho a comer a Dolores, al barrio de Dolores, a la calle de Dolores cuando éramos niños. Y entonces tuve que investigar un montón y Pero, eso era a ver, ¿qué te fascinante. fascina de China? En general Oriente, me gusta más Japón, debo decir, pero en general Lejano Oriente, para mí Corea, China y Japón son lugares fascinantes. Me falta conocer Corea, pero tengo el gran fortuna de estar en los otros dos países y descubrir que son otro planeta, especialmente China. ¿Tienes personajes, dibujos chinos? O sea, de personajes chinos, personajes, el sensei, Sí, es que sí. yo te veo como un sensei, No, Bev. Sí te veo, estoy pues. panzón como Buda, pero no soy, no nada, ni nada de esa sabiduría. Oye, no, sí, tengo esta fascinación. En algún cómic mío aparece un samurái y eso, pero además es una gran potencia productora de cómics. Eh, hay mucha gente que dice, que declara, ¿no? Mi ciudad favorita es París, yo podría vivir en Berlín. Yo sí me declaro enamorado de Tokio y de la cultura japonesa, de Oriente en general. Pero bueno, mi dragón era chino, entonces la investigación que hice eso fue sobre China y sobre Por un migración restaurante donde te llevaban tus de papás. niños, sí. Y ahí te metiste a la fascinación por Pues China. sí, me encantaba ir al barrio chino y digo, nuestro barrio chino en realidad es la cuadra china, ¿no? Pues yo digo que es el barrio chino más pequeño del mundo. Es un barrio de prosapia literaria, ahí se desarrolla El complot mongol de Rafael Bernal, que es nuestra primera gran novela policíaca. Sí, a mí siempre me ha causado fascinación. Yo creo que en general lo exótico nos llama. Fíjate que el tema de los chinos en Mexicali es un gran tema, ¿eh? Mm. ¿Cuántos chinos? ¿Cómo tienen sus propias reglas, sus propias leyes? Es Que un país fascinante, es pero un... aterrador, porque el futuro les pertenece a ellos. Me queda muy claro después de haber estado 2 veces en China que A ver, ¿por qué llegaste a esa conclusión? El futuro les pertenece a los chinos. en realidad porque me decían, cuando estaba con profesores universitarios, nos decían, mire,
Nosotros hemos visto encumbrarse a los romanos, a los franceses, a los nazis, Gracias. a los gringos, y todos ellos ya desaparecieron y nosotros seguimos aquí hace 5,000 años. Híjole, pues sí. O sea, hace 5,000 años ya los chinos existían como identidad cultural. Me imagino que cuando nosotros celebramos por todo lo alto 200 años de mexicanidad, ellos, imagínate cómo nos veían. No, 200 años contra 5,000. Entonces, y además te das cuenta que el dinero, el poder económico está ahí, en China. Pues Bev, es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Lean Ojos de Lagarto. La presentamos mañana. ¿En dónde? Voy a estar en un café literario en el Sambors de Plaza Universidad con Paulina Vieites y va a ser la presentación de Ay, Ojos qué de Lagarto. gusto, Bev. Sí, sí, ¿Otra sí. vez? Sí, exacto. Es decir, bueno, es que a los libros los lanzas y los tienes que ir apapachando durante mucho Sí. tiempo para que lleguen a todos sus Sí, no los lectores. puedes dejar. 6 de la tarde en el Sambors Plaza Bev, Universidad. es un gustazo. Gracias, Yo Fernando. te invito a que regreses. Yo encantado. ¿Sabes qué? Que nos platiques de la cultura japonesa, tú como mexicano. sí, Eso con está todo bien gusto. interesante porque ojalá les aprendiéramos más. Pero no sé en los asientos del metro. Mi esposa iba embarazada de 7 meses y a mí me causó un gran shock que que tuve que decirle, no, oiga, párese, la señora está embarazada. Eso fue un gran shock. Pero lo platicamos encantado. Adorado. Despedimos a Bev. Gracias.